están, amigos entre amigos? Me da mucho gusto saludarlos hoy en nuestro capítulo número 22 de Entre Capicúa. Amigos. Me da mucho gusto saludar a mi buen amigo Lalo y a mi hermanazo Cookie Cookie. ¿Y cómo están, amigazos? The First World. Eso, chingada madre. Saliendo Lalo, del COVID, También te dio. que no sé quién me contagió, pero, o sea, ya saliendo del COVID. a mí también me contagiaron y eso que yo vi a Lalo, ¿eh? Qué bueno que ya nos tocó esta ola de veraniega y ya para agarrarnos para la viruela del mono, ahí sí se viene bueno. Eso, para La diciembre viruela tener del algo de qué mono platicar, mano. y la Tercera Guerra Mundial que se avecina, ¿eh? Ya hacía falta. Algo de qué hablar en Entre Amigos. Sí, ya. Bueno, ¿cómo ves si nos arrancamos con el tema de novedad, Milalo? Platícanos el tema de discriminación del gran lugar Sonora Grill. Bueno, primero debemos de ser cuidadosos con lo que se va a mencionar. De entrada, hay que ponderar el caso como tal. Se acusa a Sonora Grill de incurrir en prácticas de racismo, clasismo, discriminación, llámenle como quieran, donde divide un lado negro y un lado blanco. Básicamente. Donde un lado de Amarte duele, Santa Fe pobre, Santa Fe rico. A la Peter Griffin. ¡Renata! Entonces, bueno, de eso acusan. Salieron personajes afines al Sonora Grill diciendo esto no tiene ningún sustento ni fundamento, no tenemos ninguna práctica discriminatoria. Hay otros, digamos, que combaten este tipo de posturas diciendo Sonora Grill sí discrimina. Salió una hostess diciendo los de balcón son solo los blanquitos y los que están al lado de los baños son los morenitos. Entonces, ese es el punto medular de la discusión. Me gustaría a mí preguntarles, que ese es al final el meollo del asunto. ¿Será De posible? entrada se ¿Era posible discrimina. ser cuidador desde el mundo actual? Ajá. Esta es la pregunta central, pero la secundaria sería, todos los lugares, de alguna manera o de otra, discriminan. A unos a favor, unos en contra, Unos en precios. pero exactamente. Una forma es el precio, otra Es forma es, correcto, es correcto. te invitan a ponerte un saquito si llegaste con la playera de los Pumas, o sea, hay diferentes, Tal cual dice, el lugar se reserva el derecho de admisión. y al lado no se discrimina por motivos de raza. Raza, sexo, credo, bla, bla, bla. Entonces, dejando a un lado la hipocresía y poniéndolo un poco más del lado pragmático, pues aceptemos que hay discriminación en los lugares. La pregunta ¿es correcto esto? ¿Es incorrecto? Depende. ¿Cuál es la percepción que ustedes merecen? Empezamos ¿Cómo? contigo, Cookie. O sea, tú dices si está correcto o no, ¿o cómo? Sí, es decir, por ejemplo, si tú vas a un restaurante que está en Mazarik, como puede ser Sonora Grill, donde en Mazarik ahí venden hot dogs, venden Kentucky Fried Chicken, venden, no sé, un chambao, pinches cortes carísimos, o Sonora Grill, cortes mexicanos que con tintes elitistas. Muy Y planito el tú, lugar, muy planito, pero estoy bien. ajá, y tú, digamos, vas, eh, pues no sé, güey, mal vestido, sucio, la chica y quieres entrar a un lugar. Es que creo que es eso, creo que le estás dando el punto, ¿no? Como que Ah, creo que también pasa mucho, digo, no soy experto ni mucho menos, pero creo personas que están en el rol me han contado que o sea, es muy difícil con tu en CNDH o en general municipio, lo que sea, como que probar casos de discriminación, sobre todo en cuanto a acceso a servicios. O sea, porque sí es un tema de que el gobierno con una persona o un individuo, un ente, sí es mucho más fácil, porque pues es ahora sí que
un ente público, pero cuando es privado, o sea, es muy difícil decir, ¿por qué lo sacaste? Porque me resuelve el derecho de admisión, no tienes por qué decir que no. Ahora, lo que yo creo, justo lo que dices de vestirse mal, no, o sea, sí existe la discriminación, obviamente, de piel en México, no estoy diciendo que no, pero va más acompañada por el tema clasista. Y ahí sí, o sea, como que sí, cualquiera de nosotros va en harapos, güey, y con la frente sudada o todo mugrosito, pues no te van a dejar entrar, güey. Ahora, sí creo que se complica más cuando pues, es gente de tez morena, pero creo que la base Sí, sí o es sea, el justo clasismo. mi comentario iba dirigido de la siguiente manera. Supongamos que tú vas en pants Mm. al Chambao, que Me yo ha pasado mil veces que yo soy muy sin querer fonovillo. entré así, porque yo no Sí. sabía que iba a entrar a un lugar así de fifí, para variar estaba de fachas, y bueno, así me dejaron entrar, pero imagínate que hay dos personas, o sea, para medir la discriminación, que es hacia donde Sí. voy yo, es, Pero a ver, si hay dos personas a ver, una pregunta, idénticas, Lalo, ajá, una pregunta. A ver, ¿tú crees que, por ejemplo, al yerno este de Carlos Slim, que digo, güero no es, está moreno el brother, si va en pants, no lo van a dejar pasar? es justo hacia allá va mi comentario, o sea, Ah, ok. si tú tienes dos personas que están vestidas de manera idéntica, pero aún así la dejas pasar y a la otra no, Ahí está. está culero, güey. Sí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a la que dejaste pasar, opciona, como bien plantea Pepe, ¿es hijo de alguien famoso o es alguien famoso? Opción B, tiene rasgos afines a la no discriminación en México, es decir, es güerito, tiene ciertas facciones, a la chingada. Pero bajo esa misma vestimenta no dejaste entrar a un güey X o a un güey moreno, ahí ya es un pedo culero, güey. No, pero a ver, ahí te va esta pregunta más bien, o más bien esta situación. Si llega el yerno de Carlos Slim, con las características que tiene físicas, y no se presenta como Elías Ayub, sino se presenta como Juan Pérez, y lo ponen cerca de los baños, y si se presenta como Elías Ayub y lo ponen en la terraza, entonces, ¿cómo están discriminando? ¿Por color de piel? ¿O cómo, güey? Porque es el mismo güey. Nada más se está presentando diferente. Hay una correlación, lo que te digo, como que pues, el poder y la clase, por así decirlo, el clasismo, pero pues, sí, o sea, también va acompañado de, como están los memes, ¿no? De que pues, hay junto a los baños los morenitos y los blanquitos en la terraza, como que, güey, sí Yo existe creo claramente. que comparto con Chosky que es un problema de clasismo y no de racismo. ¿Por qué? Yo también, Porque, de acuerdo, completamente. este, vaya, no porque no exista el racismo, de nuevo, o Sí, sí sea, existe. seguro sí, güey, pero tú, si digamos eres el manager o eres la hostess, que tienes un cierto perfilamiento, debes de tener cursos y la chingada. Pues es un restaurante y es un negocio, güey. Tú lo que quieres es tenerlo lleno de gente que te va a consumir 10,000 pesos la mesa, güey. Si tú ves a un cabrón que pues llega y se ve que es un cabrón que no te va a consumir, pues lo vas a poner en un lugar estratégico para tu negocio, güey. Pero yo creo que además, a ver, espérame, yo ahí sí discrepo. Yo creo que, por ejemplo, existe de entrada una discriminación en precios. O sea, no cualquiera va a esos lugares a lo que sea. Se pueden gastar lo mismo ahí o en otro lugar, pero yo creo que ahí sí existe una discriminación de precios y una barrera para poder entrar, güey. O sea, desde mi Sí, punto de vista, yo creo que sí, sí sucede en ese tipo de lugares. Yo digo, no sé si esté bien o mal, cada quien vende lo que quiera vender, ¿no? Que pon tú, güey, si vas, no sé, tú que eres bien mamador y vas a los country clubs del país para jugar golf, no mames. pon tú, o sea, obviamente existe de por sí el deporte es clasista, todo este pedo, y el white chicanismo, pero pues sí, güey, o sea, es como que no vas a esperar que el pinche country club de la pinche, los, no sé, golf en
San José del Cabo, está abierto a todo el público. Obviamente, pues sí, porque así lo pide la normatividad, pero pues discriminas vía, pues también esos pedos, ¿no? Acceso, güey, o sea, la clase. Ah, bueno, Eh, pero y bueno, obviamente el pedo es el mame de las redes sociales, este pedo de que, güey, sí, claro, o sea, si se comprueba, o bueno, si que es lo más probable, ¿no? El clasismo al menos, pues sí son prácticas que deberían ser El castigadas, único, el único, el pero pues único sí, que o sea, lo al final podría, es como, pues, el ¿cómo lo único que lo controlas? podría determinar a ver si sí es el sobrino, el yerno de Carlos Slim. No, No, en serio, güey, o sea, piénsalo. Si llega y se presenta como Juan Pérez y lo ponen al lado de los baños, y luego se presenta como Elías Ayub y lo ponen en terraza, pues sí es un tema clasista. yo creo que el pedo es más bien, no esperaban ese tipo de respuesta, güey, porque eso lo han de hacer todos los restaurantes, o muchos restaurantes en todo el país diario. Y si nada más ya se, no sé, también suena clasista, ¿no? Pero pues estos New Rich o lo que sea, solamente el gerente o como dices, la anfitriona va a quedarse como, madres, o sea, quisiera ponerlo en otro lugar, pero no puedo. O sea, son prácticas que existen en todos los países, yo creo. O bueno, en la mayoría de países en desarrollo. En Estados Unidos igual el racismo está muy cabrón. Aquí Es te una digo que está el estrategia de clasismo, marketing. pero pues creo que eso indica dos cosas, ¿no? O sea, que sí es un país profundamente clasista y la otra que también es un país bastante hipócrita. justo ahí yo creo que está el clavo. O sea, en el caso del golf no creo que aplique como tal, porque hay campos públicos y campos privados. Sí, me refería a los Eh, privados. Desafortunadamente en México el 90% son privados, ¿no? Que ahí las barreras a la entrada están dependiendo del club. Por ejemplo, Ochoa Reza, el expresidente del PRI, aplicó para ser socio, no me acuerdo si del Chapultepec o del México, y la junta directiva fue, no, porque usted no representa los valores anticorrupción de este deporte ni la No chingada, mames, y güey. lo mandaron a la fregada, güey, teniendo los millones, obviamente, de desvío de recursos que tenía. Entonces, ahí aplica un poco diferente porque ahí sí es un club, requieres, la forma en la que ellos discriminan es, debes de juntar 3 firmas de socios ya existentes, más un friego de lana, más un bla, 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 para que tú puedas ser socio. Pero Aquí a estamos ver, hablando de un restaurante, güey. O sea, un Sí, sí, restaurante que que es además es más un accesible. restaurante que ni siquiera es premium, es un restaurante aspiracional al 100%, al cual no van los millonarios. No, es caro y ya, pero no es, o sea, no es premium. Sí, no, lista de hacer pinches tortillas mal hechas, se te rompen cuando comes el taco, güey. O sea, la verdad no es, pero a la vez creo que representa perfecto dónde se centra la discriminación en México, güey. En el aspiracionismo, güey. Exacto, te digo, la clase, el estatus. Sí, no claro. tanto en el color de piel. Es como decir, hay brecha de género en el salary cap. Hay brecha de salario también por el color de piel. Sí, güey. Pero aquí estamos hablando de un racismo menos sistemático o sistémico y un racismo más cotidiano, ¿no? Que es como el día a día, lo que Estructural. sufre el moreno, lo que sufre el no millonario, güey. No sé si a ustedes hayan tenido una mala experiencia en un, en un restaurante o algo así que no los hayan dejado pasar. Yo Por ejemplo, yo fíjate, podría, ajá, yo fíjate que no, ninguno de los casos. Inclusive he llegado a, bueno, restaurantes con bermudas y me han tratado siempre de primera. Este Y digo, mamador. mi color de piel es moreno y mi vocación política también. Entonces, entonces la verdad es que no, yo nunca lo he vivido, ni tampoco he sentido que hay como clasismo ni nada. En ningún restaurante, ni Fifi, ni Chairo, ni nada, porque yo, como ando en pecera, ando en Uber. a mí solamente una ocasión, estábamos en un antro, creo que en Acapulco, creo que era el Pure o el Alebrije, no me acuerdo, o sea, ni siquiera era uno chingón como el Baby O, eran de estos, de nuevo, clase mediero aspiracional, Sí, sí, este, sí. repleto de en ese entonces de puro pendejo con rosarios, este, Pero ahí estabas tú. no, güey, no, porque
Yo no traía usaba playera, rosario, dice el Lalo. No me dejaron Yo pasar. soy agnóstico, güey. No, y, y güey, pues todos estábamos pues bañaditos, peinaditos, y Cory, mi cuate, güey, pues pinche afro enorme, que by the way es el que vive en club de golf, el que más siempre la han tenido, y a El todos Cory los Booker. jodidos que fuimos bien peinaditos, que no traíamos ni en qué caernos muertos, nos dejaron pasar, y ese güey, sí, pero solo si te amarras el cabello porque tienes ¿cómo le dijeron? Un Tienes una semblante. apariencia que dista mucho del lugar, un pedo así, güey. El güey se metió en la emperrada de su vida, pero las ganas de ligar fueron mayores que su dignidad y se tuvo que amarrar el cabello. Obviamente ya adentro se lo quitó, pero pues a lo mejor ese fue el caso más de pues, cercano a discriminación, clasismo, pero es algo a lo que te expones, ¿no? O sea, al final Es como, estás yendo a un lugar que no privilegia la ética ni la moral, por lo tanto no te van a claro. atender ni moral ni éticamente, güey. Ahora, no justifica que lo hagan, tampoco. Ah, Pero, no. o sea, es una explicación, no una justificación. Pero es como el Ahora, gordo, es que esos güeyes actúan como el gordo que acaba de bajar de peso y le dice al gordo que no ha bajado de peso gordo, güey. ¿Ya sabes? o el hijo de puta que dejó de fumar y ya no fumen, me da asco. Güey, pues si Ajá. tú fumabas, cabrón. Sí, es como, güey, Sí, 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 sí. es la hipocresía, te digo. Es la hipocresía. Hoy Coqui ha hablado muy poco, pero ha dicho pura sabiduría. A Clasismo, huevo, hipocresía, calidad, calidad. Sócrates Hernández Durana. a huevo, padre, Sí, padre. sí, vivimos en una sociedad hipócrita. Clasista Sí, güey, o y sea, muchos de los berrinchuda, que güey. brincan Ah, pero de que con clase. una comida, pero excelente, oye. No en No, es eso, no en malísima ese igual, lugar, no en brother. ese lugar, en otros. ¿No? Ah, sí, Ahora, claro. uno como liberal y como libertario dice, Y como pendejo. Ah, y no. como pendejo dice, Tucutumps. el, tienes ¿Será tú la posible? libertad de, de comer donde tú quieras. Claro. Si te están tratando mal en ese lugar, eres doblemente pendejo porque te estás quedando y además le estás dando dinero al que te está tratando mal. No, pero sí debes de exigir un trato justo. No, güey, te vas. O sea, si te están Bueno, te vas y tratando luego mal, metes la queja, lo que hicieron, güey, pues el desmadre. o a lo mucho, si te quieres ver vivo, pides un tequilita caro, te Claro. tratan mal, no puedo estar aquí y te vas. Y ya le chingaste mínimo 300 No, varos. no, eso es de ruin, eso es de ruin. Ah, De Muy bueno, ladinos, aprovechado. de ladinos. para ser Ladino, culero, te quejas culero y del país y ahí estás medio. de ladino. O sea, yo creo que eso es más racional. ¿Para qué te vas a pelear con un racista, güey? Eso Mejor también. te vas al de al lado. Ya si te discriminan, todo el problema eres tú, güey. No como, bueno, no han visto The Office, pero es como Dwight cuando llega a ¿Cómo comprarse el no? maguito que, 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 que viene de cosechar sus betabeles y viene todo como sangrado, güey. O sea, seguramente ahí hay un problema. Difícilmente te van a discriminar del de al lado, güey. Seguro tuviste mala Pues no, suerte. porque es un Kentucky. Sí, güey. Ahora, si me preguntan, ¿dónde prefieres comer? ¿En Sonora o en Casa de Toño? Casa de Toño, vaya, mild, güey, no mames, qué Vaga, delicia. fucking landslide. Sí, claro, un Güey, clamatoñito, puta, unas unas quesadillas, Con flautitas surtidas, un espinacatoños. pinche pozolito así con su pinche así, con su... con su rabanito. No, Guacal. qué rico, güey. Pues muy Así, bien, moraleja. Moraleja, moraleja, inviertan bien su dinero y no coman donde los traten mal. Coman donde haya su sopita Exacto. caliente, les hagan sus tortillas y les digan, ¿te gustó mi amor? Ahí es. Viven en México, un país clasista, un país hipócrita, que por lo tanto no se peleen, menos comiendo, porque les pueden quedar como el choker. no, no se apendeje, vote por el peje. Regresamos al Eh. siguiente bloque. Ah, no, ¿verdad? Eso. Y si quieren comer rico, ahorita en nuestro primer bloque, vean lo que nos tiene Paellalo.
Chico. Si quieres una parrillada sin discriminación, Payalo es tu mejor opción. No olvides pedirlo todos los fines de semana. Bienvenidos amigos a este segundo bloque de ya la famosa y muy gustada sección Amigos de Entre Amigos. En esta ocasión nos vestimos de gala porque nos acompaña Orlando Delgadillo, para los cuates Orly, el cual yo conocí así desde que era chavalillo y la Sí, sí, verdad he sí. tenido el privilegio y el gusto de pues verlo crecer, desarrollarse profesionalmente. Es todo un profesionista de la UNAM, estudió la carrera de comunicación. Si no me equivoco, ya hasta das clases Así es, siguiendo así los es. pasos de tus padres, mi Orlando. Sí, sí, sí. Eh, es el que tras bambalinas les dice qué decir a algunos personajes de ESPN, hace muy buenas anotaciones, reportes, y su última gracia y su último chiste que ha realizado en este pasado reciente es colaborar en un libro que pues, atiende la pandemia, llamado COVID-19 y deporte, ¿no? Que es Así tu es. especialidad. Pues bienvenido, mi Orlando. Oh, muchas gracias, Lalito. Bueno, yo también debo decir que es un honor. Digo, tú sabes que tenemos años conociéndonos y la verdad pues, te considero familia, aunque no sea de Gracias, sangre, pues, la verdad igualmente. es que el cariño es muy grande y pues hemos pasado muchas cosas juntos y pues qué honor compartir ahora este espacio que la verdad, pues yo jamás pensé que pues podríamos, porque somos de diferentes, digamos, áreas, aunque tenga que ver con la cuestión social, pero pues mira, qué curioso, aquí nos encontramos. Así somos entre amigos, somos Así es. polifacéticos, hablamos de todo un poco y pues qué mejor que ahorita pues se combina, creo yo, en tu libro lo social y el deporte, ¿no? El fenómeno de la pandemia, Sí, sí, sí. cómo se ha abordado de diferente manera, a pesar de que es un mismo, digamos, una misma práctica, llámese fútbol, soccer, fútbol americano, béisbol, o sea, es un deporte, pero que ha tenido diferentes perspectivas a nivel internacional, la forma en la que se aborda, se ha afectado. Platícanos un poco más cuál es la tesis de tu libro y cuáles han sido las principales hallazgos, conclusiones. Bueno, debo de decir que este libro no es específicamente mío, o sea, yo colaboro con un capítulo, es un producto de un seminario al que me invitaron a participar, el seminario sobre estudios del deporte, que llevan varios profesores, algunos egresados de la Ibero, de la UNAM, que ahorita están, bueno, confluyen trabajando en el instituto este de José Ramón Fernández, que es especializado en deportes, y bueno, me invitaron a mí a colaborar. Y bueno, pues creo que fue un gran acierto porque pues, si algo tiene que hacer el periodismo es hacer un registro histórico de los fenómenos, de las personas, ¿no? Y darle una explicación y una interpretación a la población, que a veces, digamos, más en el periodismo mexicano o latino se ha perdido mucho esa esencia y nos vamos por el amarillismo, el clickbait y otras mierdas. Sí, Eso creo que no tiene mucho caso meterla aquí, pero bueno, creo que el objetivo del seminario era rescatar un poco la esencia del deporte y sacarlo de ese tradicional infoentretenimiento al que estamos acostumbrados, que es cagado, sí, o sea, a quien no le gusta ver un par de mentadas de madre en televisión, pues, es chistoso, pero al final del día tampoco te aporta gran cosa El Alvarito Morales. el Es que Alvarito sí. Morales, el alvarismo, por ejemplo, pues es el claro ejemplo de eso, ¿no? Y está bien, pero creo que también la función del periodismo no se debe de olvidar, ¿no? Aunque sea en medios grandes como la televisión. Y entonces eso fue lo que tratamos de hacer en el libro y hacer una recapitulación de un contexto histórico que no hemos terminado, pero que pues digamos, yo creo que la parte crítica ya pasó, que es, espero, ¿no? Ha sido la pandemia por claro. COVID-19. Y eso era como el hilo conductor del libro, ¿no? Hacer un registro de lo que estaba pasando con los fenómenos deportivos no, obviamente saliéndonos no solamente del fútbol, sino que abarque, como dices, fútbol americano, NBA, Fórmula Uno. Hay un capítulo muy padre sobre la lucha libre, cómo los luchadores tuvieron que, pues digamos, salirse de esa zona a la que estaban acostumbrados. Los que tenían los recursos, abrir sus propios negocios, por ejemplo, el Shocker, ¿no? Que se hizo muy famoso con su restaurante, y algunos que tuvieron que vender productos propios, cómo subsistió la industria de la lucha libre y ellos como padres de familia, como integrantes de las familias,
las historias de vida, ¿no? Eso es, por ejemplo, un caso de este libro. Mi caso es más bien sobre la resiliencia, así se llama, la resiliencia del deporte, cómo la industria logró salir adelante, la industria deportiva y también la actividad deportiva, a pesar de este fenómeno que detuvo todo, ¿no? Y que realmente la economía fue de las más afectadas, de los ámbitos más afectados a nivel mundial, y cómo también algunas lecciones se quedaron ahí para la población. Rescato, por ejemplo, el caso de la Bundesliga, que fue la primera gran liga que comenzó con la implementación de ciertos protocolos para recuperar las actividades, ¿no? Y que esos protocolos, aunque podrá sonar un poco ridículo o banal, realmente sí dejaron una enseñanza que después fue retomada por otros ámbitos, no solamente deportivos, de cómo manejar, por ejemplo, la cuarentena de los casos de contagios, cómo manejar cuántas personas pueden estar en un mismo espacio, acostumbrarnos, porque no estamos acostumbrados a las pruebas cotidianas, ¿no? Todo esto, también el manejo de los medios, ahora ya es mucho más común ver conferencias de prensa o coberturas periodísticas a través de la vía streaming, ¿no? Entonces, todo eso creo que fue también muy importante y que no solo se quedó en el ámbito deportivo, sino creo que trascendió hacia lo social. También las presiones que hubo, por ejemplo, hacia el gobierno de Angela Merkel y algunos ministros que también por los patrocinadores y principalmente por los dueños de los equipos, los forzaron prácticamente a que regresara a la Bundesliga, entonces también hubo una trama política ahí que se retoma. Y bueno, hablan también de salud mental, hay un capítulo de salud mental, ahora que también es un gran tema, digamos, un tema que se ha vuelto de moda. Entonces, creo que se toca de diferentes aspectos la actividad deportiva, el fenómeno deportivo, que yo diría que más bien fenómeno deportivo. Y bueno, pues es cierto, siento yo que es un gran acierto, digo, eh, como es un seminario, digamos, independiente, la publicación tampoco es de una editorial grande, es una editorial independiente, pero creo que aún así es un gran aporte para este registro periodístico, ¿no? Oye, mi Orlando, hablas de resiliencia, pero digamos que están las condiciones dadas para algunos de una manera más privilegiadas que para Claro, otros, ¿no? claro, claro. Eh, ¿Quiénes son los principales, quiénes salieron mejor librados de esta pandemia y quiénes han sido los más afectados que, por más que sean resilientes, pero a lo mejor su mercado es muy reducido o de plano, pues tuvieron que modificarse mucho? Bueno, o sea, es que yo creo que, o sea, más bien tendremos que hablar de quién salió menos afectado, ¿no? No, creo que de esto no hubo un gran ganón, o sea, todos salieron perdiendo de alguna manera. Ahorita estamos viendo, por ejemplo, el caso del Barcelona, que pues prácticamente estaba a punto de quebrar el equipo, ¿no? Era que algo como aficionado que tú no te das cuenta y que es una gran institución y de repente llega Laporta, ¿no? Y dice, no, pues esto está pasando, esto fue lo que dejó Bartomeu y prácticamente el equipo estaba a punto de desaparecer. Ahorita ya tenían a Lewandowski y otras grandes contrataciones, pero a pesar de que eran grandes instituciones deportivas, estaban a punto de la quiebra, lo mismo la Bundesliga. Y por ejemplo, creo yo que el deporte estadounidense fue de los más ganones, hablando de las ligas de la NBA, por ejemplo, la NFL, incluso la propia Fórmula 1, que no es deporte estadounidense, pero creo que fueron las que lograron rescatar o las industrias que lograron rescatar mayor dinero y que lograron explotar un poco estas facilidades que tenían en sus países, hablando de instalaciones y Y eran sí, pues hasta de más transportes. permisivos, ¿no? O sea, yo Eran me hasta más acuerdo, permisivos, sí. en Inclusive el Estados béisbol, Unidos, yo me acuerdo la El temporada béisbol, 2020, hicieron en lugar de, obviamente estaba la pandemia, fueron 2 meses de béisbol y un round robin, un torneito de, o sea, un sí, sí, playoff sí, muchísimo más grande. Y ya al final fue como que pues, la nacional juega en San Diego, la americana juega en Arlington y, pues, güey, tú veas el estadio lleno. O sea, como que se adaptaron claro. para que el modelo rindiera. Claro, claro. Y eso que la temporada regular, pues la redujeron casi a la mitad, o sea, fue mucho menos partidos. Y creo que eso, o sea, los deportes estadounidenses también por la evolución que tenían en el proceso de vacunación, que es una cuestión social, también hubo ahí el debate con algunos deportistas que no se querían vacunar. Por ejemplo, en ese caso también funcionó mucho la burbuja de la NBA, que fue, pues, Eh, digamos, un experimento bastante radical, donde no se obligaba necesariamente a la vacunación, pero sí a tener un control estricto de las actividades que tenían que estar dentro de Orlando, ¿no? De las instalaciones de Disney. Y eso creo que también fue pues bastante interesante. O sea, creo que el deporte estadounidense, la industria estadounidense fue la más ganona, pero al final de cuentas todos salieron perdiendo.
Y a mí lo que más, viéndolo románticamente, lo que más me gustó de esto fue ver a algunos deportistas en los Juegos Olímpicos, que muchos de ellos, por ejemplo, se entrenaban, no recuerdo el nombre de este corredor italiano que fue el que ganó la medalla de oro en los 100 metros, que fue, aparte fue la gran sorpresa, que cuando un italiano iba a ganar los 100 metros, que aparte estamos acostumbrados a ver a Usain Bolt, y de repente gana y él cuenta la historia que se entrenaba en su jardín sin saber qué iba a pasar, lo mismo con André de Grasse, por ejemplo, y de repente estos personajes que pues sí, tal vez tendrán las posibilidades de estar en un jardín, pero que de repente te das cuenta y dices, bueno, pues tampoco es como que tenían un contexto tan diferente como de una persona que podría estar en su casa, cualquier otro atleta, tal vez no pertenecían a una liga grande, son atletas que se rigen más en una competencia individual, y estas historias fueron a mí las que más me gustaron, hablando de resiliencia, y que dieron grandes sorpresas en los Juegos Olímpicos, ¿no? Que de repente veíamos casos de un noruego ganando en vallas, por ejemplo, ¿no? O el caso del catarí, que también ganó en salto de altura. Entonces, son de repente historias que tú tal vez no pensabas encontrarte, y creo que eso ya va más hacia la cuestión de justo de la resiliencia y del espíritu deportivo, de la competitividad. Creo que ahí es donde más se ejemplificó en casos individuales de deportistas, y hablando de industria, pues en Estados Unidos, ¿no? Porque fueron casos muy interesantes, la verdad. O sea, todos dan para analizarlos individualmente, y creo que están muy chingón, bueno, desde mi perspectiva. Yo te quería preguntar, Orlando, y ahora sí que con esto de que se viene la viruela del mono, y yo creo que en un futuro, ¿no? En los siguientes 10 15 años probablemente vaya a haber otra pandemia, o en general no pandemia, ¿no? Pero emergencias, digamos, que afecten Sanitario, sí. en la industria. Eh, ¿Qué tanto se puede mejorar? Ahora sí que ajustar y mejorar. ¿Y cuáles son los modelos o países que están mejor preparados? Híjole, pues es que no sé si todos estemos realmente preparados a pesar de esta experiencia de la pandemia para una nueva pandemia, una nueva cepa de un virus X, pero pues yo creo que el primer mundo ha demostrado que está listo. O sea, por ejemplo, nos tocó esta Eurocopa ahora fueron, no me acuerdo cuántos países, Ujú. 11 ciudades o 13 ciudades. 11 ciudades, exacto. Y estábamos hablando de que fue aparte en una época donde el virus estaba cabrón todavía, ¿no? Entonces, ellos están demostrando el músculo de que tienen esa capacidad para, a pesar de que estamos en pleno éxtasis y de los contagios, pues de resistir la industria deportiva, ¿no? Tanto Estados Unidos como Europa, y en una de esas Asia, ¿no? Vimos también el caso de los Juegos Olímpicos en Japón, y creo que pues el control también fue muy estricto, pero por ejemplo, tener ese número de pruebas diarias, tener prácticamente burbujas en ciertas zonas, ¿no? Concentrar a cuerpos médicos para que nada más se centren en ciertos deportistas y que no estén cubriendo, que fue algo que, por ejemplo, de lo que se quejaban los japoneses, ¿no? Que decían, oye, pues no mames, o sea, tú quieres que vaya y envía a los médicos de algunas regiones para que vayan a atender a los deportistas cuando la gente está enfermándose en las ciudades, ¿no? Entonces, creo que eso solo pueden hacer los países o que tienen un gran poder en la concentración social, en gran poder económico para pagar eso, y pues, no sé, Que también, importen médicos cubanos. y bueno, Y a No, más bien huevo. que tengan un número de médicos altos, ¿no? un número de médicos altos, exactamente, y que Claro, tengan una capacitación al respecto también. O sea, exacto. aquí no sé si yo creo que en México tenemos muchísimos médicos y muy mal pagados, y ahorita estamos importando cubanos, pero bueno, sí, Por eso era un sí, sí, chascarrillo, sí, nada más. sí, sí, sí. Sí, no, yo la entendí perfecto, y pues eso es la diferencia, ¿no? Entre primer mundo o bueno, si quieren ver tercer mundo o países en desarrollo, como quieran mencionarlo. Pero hablando del virus del mono específicamente, bueno, de la viruela, no sé qué vaya a pasar, yo creo que nadie tiene la certeza, pero sí creo que las lecciones que ha dejado al menos la pandemia por COVID-19 pueden ayudar a tener un mayor control para minorizar el impacto económico, creo, y que no se detenga todo nuevamente, porque no sé si el mundo está listo para que se vuelva a detener, aunque sea algunos meses, ¿no? Sí, ¿no? Sí, yo creo que difícilmente vamos a volver a tener un confinamiento ya, whatever happens, ¿no? O sea, Sí, sí. a menos de que se arme la guerra mundial China, Estados Unidos ya Estados Unidos. nuclear, pues no va a ser, ya no va a haber lugar donde te puedas esconder, cabrón, pero yo creo que sí, como dices, el primer mundo supo actuar muy bien. A mí me acuerdo mucho del draft de la Mm. NFL
Desde para mí casa, fue ¿no? el más emotivo que he visto en toda mi vida, güey. ¿Por qué? Sí, Porque estás al lado de tu familia, que fue la familia que pues, le invirtió lana, noches de desvelo para que esté ahí su hijo, güey. Y se claro. ve mucho, se vio como un lado mucho más humano, más familiar. Como dices, del lado un poco romántico fue lo más padre ver a los jugadores en Zoom con su familia, ver el abrazo, pues mil veces más emotivo que la transmisión ahí en vivo con puro hater, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, creo yo que Estados Unidos, para variar, lo hizo muy bien en el Sí, decir, a ver, güey, vale madre, abramos, la afición importa, y pues fueron de los primeros que regresaron, güey, sí, sí. ¿no? Me, Y me hoy, acuerdo esta foto bien chingona de cuando regresaron los aficionados al Lambeau Field, que los organizaron así, pues, digamos, de forma perfecta a lo largo de con sana distancia, obviamente, a lo largo del estadio. Y eso, o sea, esa imagen para mí era como, esto es, o sea, el primer mundo, ¿no? A diferencia me acuerdo que antes había, una semana antes, creo que aquí en México regresó la afición para ver un partido de Pumas femenil ay, güey, y viste que los eran cuadritos, concentraron ¿no? así en dos cuadritos, pero dices, no mames, o sea, A ver en qué cuadrante tuviste la mala suerte de caer. sí, exacto. O sea, dices, no, aquí quién se le ocurrió esta pendejada, ¿no? Entonces, pues, o sea, esa es la gran diferencia, yo creo, La de los protocolos y las formas de actuar, ¿no? De la capacidad capacitación. cognitiva. Exacto, exacto. Justo iba a poner ese ejemplo a la audiencia que no está familiarizada con esta anécdota, pues esencialmente imagínense el estadio de CEU, enorme, ¿no? O sea, Sí, con múltiple espacio, porque más que era femenil, no es por, incluso un Pumas Zacatepec antes de Dani Alves está casi vacío, sino sí, femenil igual o peor. sí, sí, Entonces, sí. pues tú tenías el espacio suficiente para guardar la sana distancia, a diferencia, por ejemplo, de Lambeau Field, que es el estadio de los Green Bay Packers, donde es un estadio que ya está vendido de aquí al Eh, 2030. Sí, sí, sí. Entonces, y era un lograron ellos partido de esto. playoffs, creo que era contra Rams, Sí, que todos entraron con sus sillas blancas, así, una organización perfecta. Y acá en México, pues a alguien se le ocurrió hacer una especie de tablero de ajedrez en las bancas, digo, en las en las gradas, tribunas, sí, sí. donde eran cuadrados de 200 300 personas aperradas, un cuadro solo, sin nadie, y Sí, otra sí, vez sí. personas aperradas. Entonces era jugar a las damas chinas a ver quién se contagiaba más rápido. Sí, no, no fue estúpido, de verdad, yo no sé quién se le ocurre eso, pero... Y aparte, pues estás dando una imagen pública, o sea, deja tú ya también los contagios, la imagen pública que estás dando como liga, como país, pues, o sea, no, no, terrible, terrible, terrible. Y por ejemplo, a diferencia de eso también, pues los japoneses en Tokio, pues incluso se aventaron ya la tirada de ni siquiera aceptar gente aficionados en las gradas, ¿no? Y tener un control también de cuántas personas iban a ingresar, cuántos por medios de comunicación podían estar ahí, cuántos del staff, pues, masajistas, coaches, lo que sea. O sea, para mí eso, y hablando de un evento como unos Juegos Olímpicos, está muy cabrón, o sea, tener esa logística está muy, muy perro y la verdad, digo, hablando otra vez de resiliencia y una parte romántica, porque hay que entender también que detrás viene toda esta queja de, no, es que pues obviamente había presiones de los patrocinadores, había presiones de los medios de comunicación, de la NBC, que porque había pagado creo que 7 billones de dólares por los derechos de los Juegos Olímpicos en las tres etapas. Entonces, pues, claro, eso está detrás y obviamente eso nadie lo va a negar, también se toca en el libro, pero creo que aparte, la parte de la resiliencia, que son las historias humanas, también valen mucho la pena y dentro de eso también implica la parte política y de logística que hubo en muchos eventos, ¿no? Oye, y ahorita se avecina el Mundial de Qatar, un país un poco diferente a lo que estamos acostumbrados en Occidente, en múltiples vertientes. Eh, ¿Cuál es tu pronóstico de enfoque que se le vaya a dar a este mundial? ¿Que ya no exista COVID y que todos hagan lo que quieran o se van a mantener ciertos protocolos? No, digo, yo creo que se mantendrán ciertos protocolos. Yo ya no creo que el COVID sea el tema número uno. Yo creo que el tema número uno ahorita va a ser la cuestión de los derechos humanos y todas las críticas que se le han hecho a Qatar en cuanto a explotación de trabajadores,
centrándonos también en la cuestión de las mujeres, ¿no? O sea, creo que eso va a ser algo que le van a poner mucho enfoque los medios, porque hay que recordar que va a ser una invasión de Occidente hacia Oriente, entonces, claro que van a venir con esa carga ideológica y pues, también incluso hasta encuentros religiosos podrán haber ahí. Y creo que de eso se va a centrar mucho la cobertura mediática. Y en una de esas, pues si tenemos mala fortuna, lo de la viruela del mono puede estar también ahí pegando, ¿no? Yo creo que Ok. eso va a ser. Pero pues va a estar chido el mundial, también creo. Digo, no para México, pero pues Sí, van a haber no. nuevas generaciones en ciertas elecciones y eso va a estar bueno. Si sacamos un punto contra Arabia, nos fue bien. En, en una de esas, si hacemos el ridículo, bueno, uno de los más grandes, porque la verdad es que sí está, pero terrible la selección mexicana. Correcto. Sí, no, totalmente. Entonces, mi Orly, para concluir esta valiosísima participación, en el caso mexicano, ¿cuál sería tu valoración? ¿Cómo le hicimos frente al COVID en el deporte? En el deporte específicamente, pues yo creo que lo hicimos, pues lo hicimos como siempre, o sea, lo hicimos como pudimos. Creo Salió. que esa es la respuesta. Salió mucho por esfuerzos individuales, o sea, está la historia de este chico Carrillo, ¿no? El patinador artístico que dices, pues la historia es pues, meramente esfuerzo individual y al final sí hubo apoyo de patrocinadores y de la federación, pero realmente pues es un esfuerzo de la familia y individual. Entonces, creo que mucho, desafortunadamente, en México es poco apoyo institucional. Obviamente, más con este gobierno se han acortado o se han recortado los presupuestos. Hay un manejo mucho más estricto del dinero y creo que eso no ha beneficiado ni a eliminar la corrupción, que es lo tanto que se aboga, ni a apoyar a los deportistas, ¿no? Y hay ligas, por ejemplo, o deportes que se pueden manejar solitos, como el fútbol soccer, que es, pues, digamos, la gran industria deportiva en México, y que igual ellos, pues, al final de cuentas, siguiendo los ejemplos de otras ligas, lo hicieron, creo que bien. O sea, no nos enteramos de muertos por el virus, por ejemplo, no nos enteramos también de equipos en bancarrota, ¿no? En quiebra total. Entonces, creo que se hizo bien en ese sentido, o sea, dentro de lo que se pudo rescatar la mayor cantidad de dinero y pues ahí sí yo voy a meter mi cuchara viéndolo desde la perspectiva de los medios de comunicación. Siento que de repente el periodismo deportivo se dio cuenta que el deporte no era solamente un resultado, porque cuando no había resultados, cuando no había partidos, entonces ¿qué cubrías como medio deportivo, no? Y Ujú. entonces empezaron a voltear a todos estos temas de las historias individuales, de cómo la industria estaba saliendo adelante, que te tenía que ver con política, con sociedad, ¿no? Y creo que en ese sentido también hubo un buen progreso, pero de repente otra vez regresamos a las portadas amarillistas de lo que pasó ahora con Maribel Domínguez o cuando Renato Ibarra salió de la cárcel y por qué haberle pegado a su esposa y pues casi casi burlándose, ¿no? Entonces, no sé, es un país muy folclórico. Yo creo que todos amamos a México, pero sí estamos un poco rezagados en muchos aspectos, ¿no? ¿Dónde podemos comprar tu libro? Lo pueden comprar en librería Bonilla, que está en Coyoacán, está en Miguel Ángel de Quevedo, si no me equivoco. No recuerdo bien. Hay otra también, Barrio Vivo se llama, y obviamente pues contactando al seminario de estudios sobre el deporte, o si quieren comprarlo, pues yo también puedo acercarles algunas copias. Perfecto. Perfecto, mi Orly. Pues, si quieres, cuando compartamos la publicación, nos das la dirección del seminario o la página del seminario para que Claro que sí, 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 sí. te busquen y pues la verdad es un tipo de lectura, pues, que a lo mejor nuestra audiencia no está tan acostumbrada, pero pues la verdad vale mucho la pena abrirte el panorama y entender que el COVID es un fenómeno que trastoca muchísimas aristas y una de ellas, pues, es la forma en la que normalmente nos entretenemos, que es el deporte, ¿no? Así Entonces, es. no sé si quisieran agregar algo más, Cookie, Pepe. Pues agradecerle a Orly, muchísimas gracias, tener esta perspectiva más amplia, ¿no? De lo que pasó y que probablemente siga pasando en la industria. Sí, Y sí, sí. pues, yo sí estoy muy interesado, ahí me echaré el libro. Perfecto, no, muchas gracias y un placer, gracias por haberme invitado, de verdad
Digo, no. Desafortunadamente no estamos en persona, creo que estaría más chido y con unas chelas, pero aquí Exacto. a la distancia les agradezco Ea. mucho el contacto y pues la charla que estuvo bastante agradable. Ya Gracias, güey. cuando hagamos el merge de todos los amigos de Entre Amigos, lo hacemos en un programa peda y tú Órale, estarás ahí jalo, invitado. jalo. Para que A todos puedan huevo. opinar. Muchas gracias, Orly. No, gracias, Pepe, gracias a ustedes, gracias, Cookie. Bueno, Oscar, no sé cómo mejor te Claro, gusta, pero. a huevo. Gracias, güey. Gracias, que estén muy bien. Un Abrazo, abrazote. En Paellalo no importa si eres güero o morenón. No olvides pedir siempre unos tacos de salmón. Bienvenidos, amiguitos, a esta tercera sección, la ya encantada y gustadísima preguntas fáciles, respuestas no tanto. Hablando del Sonora Grill, que según esto es de cortes finos, quisiera preguntarles, amigos, díganme su top 5 de lugares para comer carne en México. Si les parece bien, comenzamos contigo, Kukilú. Yo creo que un muy buen lugar, lo frecuentaba mucho porque estaba justo entre mi casa y Sol, Gardela, ahí en Avenida Álvaro Obregón, muy rico, nada pretencioso, son las sillas, está muy, muy, muy rico. El otro que estaba atrás del ITAM, ¿cómo se llama? Barrio Sur. Barrio Sur, güey. Ah, Barrio Sur, buenazo. Los buenísimo. Jovitacos, yo creí. Buenísimo Barrio Sur, güey. Aparte, digo, no son los cortes de bovino res, pues, pero el pulpo de Sí, ahí, sí, güey, sí. al Buenazo. horno, no, mames, increíble. Suruguayo. Este, ¿Cuál otro me gustaba ir? Creo que ya no existe, se rompió se rompió. Se cayó en en el terremoto, creo que lo reconstruyeron y ya nunca fue el mismo. Pero la posta argentina también, amigas, amigos de Sol se acordarán que nos la vivíamos ahí, puta, también buenos whiskitos, ¿eh? Y Navideños, navideños. sí, 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 generosos. ¿Qué otro? Se valen también de la República, Kuki, para si no te limites a Eh, México nomás. y eso también tiene que ver con lo que decíamos en el bloque inicial, como que, bueno, no tiene tanto que ver, pero es muy difícil en otros lugares buena carne. O bueno, el Sí. servicio más bien. Puta, hay un lugar en Chihuahua, es famosísimo, no me acuerdo ahorita, pero es en el centro. No, yo creo que sí es la mejor carne que he comido. Ahorita me acuerdo. Y el Castor, aquí en Monterrey, buenísimo, bueno, bonito y barato. Puta, La nacional allá en Monterrey también es buena. sí, Tiene pero buenos es que cortecitos. la vez que fuimos, ¿qué tragamos? No me acuerdo. Pasta, ¿no? Comimos, no, echamos Ahí también es muy corte. bueno el tuétano. No mames, no, el Echamos chicharrón de tuétano, ribeye, güey. ribeye. El chicharrón de Ribeye ribeye no echamos tiene madre. buenísimo igual. ¿Tú, Muy Pepito? chico. Yo fíjate que sí, el Barrio Sur también me gustó mucho. Está rico. El cambalache se me hace igual sabroso. Este, pero fíjate que así de cortes de carne que diga, está impresionante. En México no, no, no recuerdo uno así que haya dicho, no manches, guau. Bueno, el silvestre y uno al que fuimos tú y yo, la LED. La rural es muy rico. Ah, la rural también buenaza. La rural, el silvestre, este, o sea, que han estado buenos los cortes, ¿eh? Yo el mejor corte que he probado en México fue en De Chiapas, cortes. que se llama Casa Zúñigas. Carnes Garibaldi. Ah, no. Casa Zúñigas ¿En Tuxtla añejan Gutiérrez? los cortes como 45 días y no mames, son una verdadera delicia con tu micheladita Bueno, que le espérate, echan que un... para cortes los de paella, lo hermano. Ah, Esos sí son bueno, cortes. bueno. Bueno, gracias, les agradezco. Son ricos. La rural, como bien dice Pepito, acá en el norte hay varios. Está el Entre Gauchos, que es bueno. Hay uno que está en Valle Dorado, cerca de Arboledas. Una maravilla costo-beneficio. Por ejemplo, como con unos
350 pesos, te compras un paquetito gaucho que De los de tiene pesos de antes. de antes, juguito de carne, empanadita, papas fritas, ribeye y creo que hasta un postre. Te pides tu vinito mexicano normal y ya es muy bueno y muy barato, muy rico. Y pues sí, esos son lugares a los que pueden ir, no los van a discriminar. Y la verdad, la carne, pues es carne muy rica, de importación mucho. Ah, bueno, y entre fuegos, que ahí fue donde probé por primera vez y última el Kobe, el pinche Kobe Sí, sí. Cup. Ajá. 19 pesos el gramo, ¿tú puedes creer? Me enfermé hasta del estómago, güey. Nunca había comido algo tan caro y mi cuerpo lo rechazó. Por la Dijo, no digno. está muy caro, mejor no hacemos digestión. Me sentía muy ridículo porque obviamente nada más pedimos como 100 gramos. Me sentía que estaba comiendo un jamón en un así de bien pinche delgadito, güey. No, pero Pero güey, si es, no lo volvería a pedir, la neta. O sea, si pero es, tenía que probarlo, güey. si es muy bueno, güey, pues 300 gramos son 600 varos, no se me hace tan mal. El gramo, Ah, no, sí serían 6,000 varos. Ok. ajá. Oye, pero 200. ¿están de acuerdo conmigo que no, bueno, hasta por lo menos yo no conozco en México un restaurante donde sí diga, ah, no, es que ahí la mejor carne que he comido en México? Creo que la de Chihuahua sí está, güey. Sí, sí no te pasa. O sea, ¿Sí? todo lo que te servían, y aparte pues, fui de chamba y era, güey, con el líder sindical de no sé qué pedo. Güey, tú veías la mesa y en cualquier pinche hueco era café, café, Ni café. un No tomahawk. mames, qué pedo, y así, chorizo. Creo que pusieron así como que 5 tomahawks al centro y Sí, sí, unos sí. bifes de lomo aquí y aguja acá. O sea, como de, güey, agarrabas y era pues, un banquete, güey. Sí, estaba muy cabrón, muy Yo en rica. el de Casa Zúñigas de Chiapas también, ¿eh? O sea, yo, pinche corte súper grueso que con la cuchara lo podías cortar. No, 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 güey. A Punto mí y solamente me aparte. pasa esa experiencia, pero en Argentina, en la Ah, brigada. güey. Ahí sí tienen la oportunidad de ir, cáiganle a Argentina, la brigada, o en Solomía. Sí, bueno, pero pues ahí ya estás hablando hasta ahí, por ejemplo, sigue la vaca, que es un buffet, sabe rica la carne, güey. Aquí tú te vas a un buffet de carnes, pura puta suela de zapato. Pregunta número 2, Galito. No, nada más era Pregunta. esa. Ah, sí. Ah. Ah, no, Pregunta número 2, porque y ya final. Lugares para pasarla bien, comiendo y chupando. Su top 2. número 1, Paiyalo. Eh, Eso. Eso. Cancún. No, No, no sé, güey. Número uno, Cancún. O sea, no, en de un... No, güey, restaurante, lugar. de restaurante. Ah. Cualquier restaurante en Cancún. Ah, no es cierto. El Paradisus de Cancún. Restaurante. Uy, Yo lo no, tengo sí, muy, obvio. muy, muy No, sencillo, ¿eh? fácil para acabar el programa. Fishers. ¿Y cuál otro sería? El Los Pialadero de arbolitos. Guadalajara. El El pialadero, pialadero. comparto. El abajeño. El abajeño. Hazme Yo el fíjate favor. que yo escogería la Coyoacana y el pialadero. Ok. ¿Tú, Lalito? Yo el Pialadero y comparto el Fishers, fíjate. Por más Gran que no lugar. es muy buena la cocina, No, es pero sinónimo. Mis grandes momentos de la juventud ahí la pasé en el compite. Fishers. O sea, cumple la comida y para pasarla chingón y tomar, sí, eso. Sí, o sea, de eso que le digas buen al mesero de síguele sirviendo, buen. Y madre, Eh, pinche vaso repleto, güey, de chupe, está poca madre. buenísimo. Pues fue un Muy bien, programa muy chavales. compacto, pero muy enriquecedor. Es correcto, Nuestro programa amigones. 22. Nos vemos Muy bien. pronto. Que tengan excelente fin de semana.